Ustedes no lo han visto porque ha sido durante la publicidad, pero el hermano mayor, José Damián Ferrero, y también el hermano mayor de la oración en el huerto, bueno, pues han saludado, como sucede en la Plaza Mariano Granados, y es que una cofradía no se entiende hoy la entrevista en el magazine sin la otra. Compartís, muy buenas tardes, José Damián Ferrero, día de procesión. Sí, así es, y como dices, pues no solamente el día, sino incluso una buena relación, como has visto tú, ¿no? Personal entre los hermanos mayores, y evidentemente la fuerza o la importancia que tiene para nosotros la procesión del Martes Santo se ha multiplicado más desde que ese acto de hermanamiento, de unión entre las dos cofradías en el momento de juntarnos en Mariano Granados se ha potenciado mucho más y se ha convertido, pues yo me atrevería a decir, uno de los actos más seguidos de la Semana Santa de Soria, entre los que más, evidentemente. 71 años cumple esta hermandad este año. Para hablar de su origen habría que remontarnos a 1954. Sí, la fundación, como bien dices, bueno, va en la línea de los demás, ¿no? Aquí todas las cofradías que han pasado y que seguirán pasando, pues todos andamos en unas fechas muy similares de fundación, bueno, pues porque fue la Cofradía del Santo Entierro en un momento dado en el que tuvo la iniciativa de ir asignando los distintos pasos que ellos tenían a otros colectivos y de la ciudad para que se hicieran cargo de esos pasos y a partir de ahí surgieron las nuevas cofradías. Y fue de una manera sucesiva en la que efectivamente pues el comercio y la industria de Soria tomó las riendas del paso de la flagelación, sustituyendo uno antiguo, que es también el que ahora sacamos alzado a hombros. En aquel momento dijeron, este es viejo, vamos a sustituirlo por uno nuevo y mejor. Efectivamente, sí, se compró el conjunto de la flagelación, que es muy bonito, pero el valor de la talla antigua, que es del siglo XVI, ahí estaba y lo recuperamos, claro. En el 2004, la cofradía, en el cincuentenario, recuperamos aquella talla y sacamos las dos. Ahí está el origen de la cofradía de la flagelación. Hablemos precisamente de cómo ha ido evolucionando año tras año la cofradía. ¿Cuáles serían las fechas clave que podríamos remarcar en ese eje cronológico que podemos establecer? Bueno, quizá los inicios, como en toda asociación, institución, entidad, está el vigor, ¿no? Las ganas, todo el mundo tiene muchas ganas, se hacen muchas cosas, y pasado un tiempo llegan esas épocas un poquito más de, bueno, pues de más de apatía, de menos. Entonces la cofradía empezó con mucha fuerza, como es normal, y luego hubo un tiempo que también se juntó, estamos hablando de 1954, pero luego llegó la época de los años 70, también lo que es la sociedad, lo que es el paso de la época de la dictadura a la democracia, otra manera de pensar de la gente. Entonces, la cofradía que es precisamente cuando cumple su 25 aniversario, tiene una época a lo mejor un poquito pues, de menos fuerza, ¿no? Pero finales de los 80-90 es otro de los puntos en los que vuelve a coger fuerza y significó ahí mucho también, lo que hacía mención hace un momento, el cincuentenario de la cofradía en 2004, que supuso recuperar el paso en la talla antigua, sacar ese paso a hombros, y eso supuso un boom para la cofradía. Y posteriormente yo volvería a resaltar hace 10 años aproximadamente, 2016, 2015, 2016, en el que también pusimos un especial empeño en cambiar la musicalidad de la cofradía. Hasta ese momento siempre se interpretaban las típicas, vamos a decir, marchas militares de corneta y tambor, pero a partir de ese momento, en el 15 empezamos, en el 16 ya fue cuando plenamente salió adelante, se incluyeron las trompetas, eso ya nos dio muchas variantes para hacer marchas procesionales, se ha trabajado mucho, se incluyeron las carracas, también a la cofradía, que es una peculiaridad, que siendo un instrumento muy característico de la Semana Santa, pero en Soria capital solamente lo llevamos nosotros. Y bueno, pues son momentos que han dado fuerza a la cofradía. Fíjate, José Damián, la importancia que tiene la música, siempre lo abordamos en esta sección, ¿no?, a la hora de conocer las cofradías. En tu caso tiene ese distintivo, la carraca, pero también desde hace 9 años estrenáis una marcha cada año. Sí, efectivamente. Como decía, a la hora de ir ampliando o renovando nuestro repertorio, con la facilidad que nos daban estos instrumentos nuevos, que luego se ha incluido también un helicón, un trombón de varas, etcétera, pues íbamos haciendo introduciendo una marcha nueva. Siempre la estrenamos, o procuramos estrenarla, salvo algún año especial que hemos tenido alguna celebración. El año pasado era el 70 aniversario, hicimos un concierto y estrenamos ahí la marcha,
pero siempre procuramos estrenarla en ese encuentro que hacemos con la Cofradía de la Oración en el Huerto. Porque, bueno, es el momento, es nuestra procesión. Yo siempre, cuando llegué a la cofradía hace muchos años, ya este año 45 años que soy cofrade de la Flagelación, y yo cuando llegué es un chaval, allí todo el mundo me decía que la procesión importante era la del Viernes Santo. Y es verdad, porque vamos todas las cofradías juntas, pero la procesión del Viernes Santo es la procesión del Santo Entierro. Nosotros acompañamos a esa cofradía. La procesión propia es la de cada uno. Entonces la del martes. Yo por eso, desde que soy hermano mayor y ya antes como secretario, siempre he tratado mucho de potenciar nuestra procesión propia del día. Y por eso ese es el día que hay que estrenar la marcha. Y además, siento ahora satisfacción escuchar y los números, ¿no? Nosotros hacemos 3 salidas procesionales con la cofradía. El lunes santo el Vía Crucis por el barrio del Calaverón, el martes santo nuestra procesión que compartimos con la oración en el huerto y lo que estaba comentando, Viernes Santo acompañando el Santo Entierro. Bueno, pues si vamos a los números de participación, en la que menos participamos, en torno a 100 cofrades, es el lunes santo el Vía Crucis. A la que más participamos, que nos vamos a 125 o 130 cofrades, es la procesión del martes. Y luego el Viernes Santo, pues a lo mejor estamos en 115, 120, es decir, que ha calado un poco eso de que la procesión importante es la nuestra. Por supuesto que hay que participar con las mejores galas y con la plantilla completo en la procesión del Viernes Santo, acompañando al resto de cofradías y sobre todo al Santo Entierro, ¿eh? Pero bueno, ese sentimiento de procesión propia yo creo que hay que tenerlo también. José Damián, las mejores galas. Vamos a hablar por ende también del hábito y del significado que tienen, ¿no?, estos colores, el símbolo, también el rojo, el blanco. Cuéntanos. Bueno, como bien dices y como todo el mundo en Soria conoce, nuestros colores son el blanco y el rojo. Explicar que llevamos una capa roja es muy sencillo. La cofradía de la Flagelación, pues evidentemente representa la sangre de Cristo en la espalda. El logo del blanco ya tiene distintas interpretaciones. Hay veces que se habla de pureza, se habla de fe. Bueno, es un contraste de colores. La botonadora roja también nos distingue porque, bueno, también cuando hablaba aquí el hermano mayor de la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, pues hablaba de esa similitud de hábito. Los colores son los mismos, pero hay detalles como precisamente la botonadura de nuestro traje que pues es roja. Y después tenemos en el capuchón blanco ese rombo vertical en el que está nuestro escudo, que no es otro que una columna como símbolo de la flagelación, cruzada por un látigo y unas cuerdas que representan pues, que atar a Jesucristo en la cruz y la flagelación. Y esa es, digamos, la explicación de nuestro hábito. Hablemos ahora, por ende, también de otro punto que concentra gran atención por parte de los católicos, aquellos que también se unen a lo que es la procesión, las tallas. Mencionabas antes las 2 tallas, esa que se recuperó con el 50 aniversario y el otro paso que se compró. Cuéntame, ¿cómo lo definirías y qué momento señalan? Bueno, como en Soria sabemos todos, tenemos, digamos, la exclusividad cada cofradía de representar un pasaje de la Pasión de Jesucristo, que además llevamos de manera cronológica, es decir, que esa es nuestra peculiaridad como Semana Santa en conjunto. Pero ahí estamos, cada cofradía con nuestra escena de la Pasión. La nuestra es la flagelación del Señor, ¿no? Como decía antes, el origen de la cofradía está precisamente en la renovación de esas tallas, querer mejorar y traer unas tallas de mayor calidad, de mayor tamaño, más vistosas, y se compró el conjunto de 3 imágenes, de Cristo atado a la columna, de tamaño natural, del sayón azotando a Jesucristo y el soldado romano que asiste a la escena apoyado en una lanza. Lo que pasa es que estas imágenes, que a mí siempre me han llamado mucho la atención y me han gustado, en una carroza también trabajada en talla de madera, con muchas horas de trabajo, estas imágenes, pues son también de un taller de Olot, igual que la de la borriquilla, que son en serie. Podemos encontrar imágenes como la de Jesucristo, también, por ejemplo, en San Esteban de Gormaz. Sin ir más lejos, tenemos esta misma imagen. Precisamente la talla que se desechó, porque en aquel momento era vieja, era la que tiene un valor histórico y artístico, que en aquel momento, bueno, pues no se valoró, no se supo valorar y se dejó desechada. De la escuela castellana, la del siglo XVI. Siglo XVI, todo indica que es la imagen que tenía la antigua cofradía de la Veracruz, del siglo XVI en Soria, que representaba la flagelación y que sabemos por una escritura en la que se encargaba a un imaginero que hiciera un conjunto para Berlanga de Duero de la flagelación, que se refería a que hiciera similar al que había en el humilladero de Soria, describe la talla nuestra, que la de esta que va a hombros,
y dice también que había 2 sayones azotándole, que efectivamente esos se han perdido a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, haber rescatado esta imagen, haberla recuperado hace ya 21 años, pues primero fue un orgullo y segundo le dio, como decía antes, un nuevo impulso a la cofradía. El año pasado, precisamente, hicimos una restauración de esa talla, porque después de esos 20 años, por lo precisa, ¿no? Son tallas que están hechas en madera natural, que tienen ensamblajes realizados con las técnicas de la época, del siglo XVI, y entonces hay muchas veces que por las tensiones de la madera se producen resquebrajaduras. Y fue producto el año pasado de una restauración que nos la ha dejado en un estado impecable, esperemos que por unos años más, porque ya sabemos que las cofradías tenemos que estar pendientes de ese patrimonio, que cada X tiempo hay que cuidarlo, hay que estar pendiente de él, y por supuesto, lo subrayaba el año pasado cuando hablaba de esta restauración, hay que transmitirlo a las generaciones venideras, igual que nosotros, bueno, tuvimos la suerte de encontrarlo, por lo menos no lo tenían tan apreciado, pero no lo tiraron. Pues nosotros todavía, ahora que sabemos lo que vale, hay que cuidarlo. ¿Hay futuro en la flagelación del Señor en los más jóvenes? ¿Hay cofrades a los que les pica el gusanillo a edades tempranas? Tenemos muchos niños, sobre todo, tocando el tambor. Lo del tambor es una cosa, bueno, yo los tambores pequeños, pues se compran los que hagan falta, ¿no? Yo en ese sentido, como mi predecesor, como hermano mayor, pues bueno, pues si vienen a tocar muchos chicos los instrumentos, encantados de la vida. Además, este año hemos incorporado 2 trompetas nuevos, que son 2 chavales de 9 años y pues el otro no sé si tendrá 10 o 11 años. Uno vino, nosotros estamos trabajando con el viento desde octubre del año pasado, y vino sin saber nada de tocar la trompeta, y bueno, pues es que los chavales son esponjas, es que ya toca mejor que algún mayor. Y el otro pues vino y le dije a su padre, oye, que tiene que venir a ensayar, y dice, pero oye, es que su madre si va tan pronto me va a decir qué tal, y dice, pero mi chico sabe tocar y sabe leer música, y digo, entonces no te preocupes, cuando se acerque la Semana Santa que venga. Y claro, pues da gusto tener chavales que quieren seguir y que además les enganchan, porque las marchas procesionales son un estilo de música que bueno, pues yo creo que tiene su gancho y que atrae mucho, y a los que somos cofrades pues nos encanta esa música. Y lo que se agradece cuando uno ve precisamente a esos pasos profesionar por las calles de, en este caso, la capital soriana, ver y escuchar, sobre todo la banda que acompaña a la cofradía. Es el caso de la flagelación del Señor. Seguiremos conociendo más. José Damián, ha sido un placer recibirte. Muchísimas gracias, Pablo. Y ya no queda nada para la Semana Santa. La semana que viene descubriremos otras tantas cofradías hasta completar esas 8 hermandades que tienen sede canónica aquí en la capital soriana.